Muy buenas tardes. A continuación les presento una clase introductoria sobre el proceso de necropsia para el curso de diagnóstico complementario de medicina veterinaria. La necropsia, como vamos a ver ahora, es una técnica, ¿ya? Eso es lo primero que hay que tener en cuenta, que es una técnica. La interpretación de la necropsia va a ser el aspecto más importante para que esa necropsia tenga alguna utilidad. Generalmente, esta necropsia consiste en el análisis de un cadáver para determinar y o confirmar la causa de muerte. ¿Ya? Eso es como el concepto general. Ahora, hay que hacer una diferencia entre lo que es la necropsia médica, la que se practica, por ejemplo, para la determinación de la causa de muerte o la identificación de algún tipo de enfermedad que esté afectando a un individuo o a un individuo o un rebaño, y la necropsia que es indicada para fines forenses. En el primer caso, la necropsia médica es la que busca determinar la causa de muerte cuando sospechamos de alguna causa, por ejemplo, infecciosa, alguna alteración médica, ¿ya? La cual entonces generalmente el animal estuvo sometido a un tratamiento o bien estaba con alguna patología y la necropsia lo que busca es de alguna manera confirmar o determinar la causa exacta de la muerte, cuando, como les contaba, estaba con alguna indicación de tipo médico. La necropsia forense es una, como muestra acá la fotografía, ¿cierto? Es una necropsia que se ha hecho cada vez más frecuente en nuestro medio. Obviamente esto en medicina humana es mucho más frecuente, que lo que busca es determinar generalmente la participación de terceros, ¿ya? En la muerte de algún animal. Eso significa de que la necropsia, ¿cierto?, sigue protocolos muy similares a la anterior, pero acá lo que se busca es específicamente si es que hubo alguna participación de alguna persona en la muerte de ese animal, por ejemplo. Se sospecha de un envenenamiento o hubo la participación de armas de fuego en este caso, como muestra la fotografía, en la cual, por ejemplo, fue solicitada la necropsia por parte de la PDI para poder hacer entonces el análisis de balística de un perrito que había sido baleado y el caso estaba entonces en un procedimiento o una investigación de tipo legal, ¿ya? Entonces, la técnica de necropsia que ustedes van a ver en los videos que voy a adjuntar a esta clase son distintas a la necropsia de tipo médico. Acá lo que uno busca entonces, como les contaba, es descartar o afirmar la participación de un tercero. Y no necesariamente significa también casos de mascotas que han sido baleadas, por ejemplo, o envenenadas, sino que también esto aplica a todos los análisis que se hacen, por ejemplo, en fauna silvestre. Por ejemplo, para la tenencia ilegal de animales, ¿cierto? Determinar si esos animales estuvieron en condiciones de encierro. También para determinar si hubo maltrato animal, ya buscando lesiones que puedan ser atribuibles entonces a maltrato, que no necesariamente fueron causales de muerte, pero sí de lesiones que pueden haber provocado entonces el estrés al animal, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, este tipo de necropsia está más orientada a aportar evidencia para alguna investigación de tipo legal. Los motivos de realizar este procedimiento son distintos cuando se trata de un animal de compañía, las mascotas, o animales de producción. ¿A qué me refiero con esta diferencia? En general, cuando uno hace una necropsia de un animal de compañía, ya mascotas, perros, gatos en general, ¿cierto? Pero sabemos de que el espectro de mascotas es mucho más amplio. La necropsia es realizada para determinar la causa de muerte de ese individuo. En el caso de los animales de producción, muchas veces se trata de alguna patología de rebaño, en la cual hemos tenido una o más mortalidades de un rebaño y el objetivo de esa necropsia no se limita a simplemente decir cuál fue la causa de muerte de ese animal, de esa vaca o de esa oveja, sino que es tratar de anticiparse a una posible patología que pudiera afectar al rebaño. Problemas de alimentación, alguna enfermedad infecciosa, por ejemplo, o el comienzo de algún proceso epidémico, o algún mal manejo, en la cual entonces aquí el análisis se hace pensando en el rebaño, ¿ya? Entonces, del punto de vista técnico es muy similar, pero las conclusiones van más allá que simplemente el individuo. Es algo muy importante de dejar claro de que este procedimiento no se limita simplemente a la inspección del cadáver, ya no se limita simplemente, como unos piensan, como abrir el cadáver, mirarlo, ¿cierto?, tomar una muestra y listo.
sino que la necropsia tiene otras etapas que van antes, que son igual de importantes que la inspección misma del cadáver, ¿ya? Es importante también dejar claro de que la necropsia no es una carnicería, no es como una persona que simplemente sabe despostar un animal, sino que para que la necropsia tenga éxito y sea realmente una técnica de inspección, ¿cierto? Una técnica científica de análisis, hay que tener muchos conocimientos sobre la anatomía también, para poder identificar, ¿cierto?, la región donde estamos estudiando y obviamente si conocemos la anatomía normal, vamos a ser capaces de determinar algún tipo de alteración anatómica que pudiera guiarnos entonces en el diagnóstico. Así que es un procedimiento ordenado, metódico, científico, ¿cierto? Que no solamente es, como les contaba, una carnicería, sino que es todo un protocolo que uno va siguiendo en la cual es como leer un libro, ¿ya? El cadáver se va convirtiendo finalmente en un libro, en la cual uno tiene que entonces aprender a leerlo. Bueno, pero ¿cuáles son las etapas entonces de esta necropsia? Acá tenemos que la necropsia también implica que se haga una buena reseña del animal, se haga una inspección del entorno, una muy buena anamnesis, una inspección general del cadáver. Ahí después viene el examen interno, ¿cierto? La necropsia propiamente tal, y también las tomas de muestras, ¿ya? Todo esto incluye entonces la necropsia. No es solamente el examen interno. El examen interno es lo que uno ve siempre o lo asocia con la necropsia. Abrir, ¿cierto? Mirar los sistemas, los órganos, como que uno dice, ya, ahora comenzó la necropsia. Y en realidad la necropsia comienza desde que uno es llamado entonces a este caso. Vamos a ir viendo etapa por etapa como un poco un resumen para que antes de ir viendo el procedimiento como tal de examen interno. Respecto a la reseña, es muy importante obviamente conocer la especie, porque hay patologías que son propias de una especie, ¿cierto? O hay patologías en las cuales, especialmente las infecciosas, que hacen la diferencia entre una especie y otra. Por lo tanto, uno tiende a ampliar o reducir su espectro de posibles patologías, ¿ya? Entonces, conocer la especie, aunque suena algo obvio, nos va entonces a acercar nuestro espectro de posibilidades. Entonces es muy importante identificar la especie. Hay patologías que son solamente de los rumiantes, hay patologías que son solamente de los carnívoros, por ejemplo, parásitos que son muy específicos para de una determinada especie animal, etcétera, etcétera. Entonces la especie es un dato importante de tener. La raza o el color, ¿ya? Importante porque hay algunas patologías, especialmente las de tipo congénito, que a veces tienen más predisposición a algunas razas que otras, ¿ya? Razas, por ejemplo, de vacas lecheras, obviamente tienen más tendencia a desarrollar patologías de la glándula mamaria que otras razas de carne. No son excluyentes, pero sí hay patologías en las cuales uno tiene más tendencia de un tipo que en otro. El color también, si bien no conocemos la raza, por ejemplo, si hablamos de algún paciente mestizo, pero se sabe que es de color negro completo, ¿cierto? Uno podría entonces también tener cierta orientación, por ejemplo, a la hora de tomar las muestras, sabiendo que la piel va a tener una mayor concentración de melanina que una raza de color blanco, por lo tanto tener ahí entonces ciertas precauciones cuando haga los análisis. Entonces hay razas, pero especialmente colores, que tienen más tendencia a algunas patologías que a otras. Animales más blancos, ¿cierto?, tienen más tendencia a desarrollar cáncer de piel, carcinoma de célula escamosa, por ejemplo, melanomas, que lo de razas de colores más protectores de la radiación solar, ¿ya? Entonces es importante conocer también la raza. Todo esto es porque nos va a ayudar a ir cerrando o ampliando nuestro espectro de diagnósticos. Bueno, aparte de que es importante que esto vaya en el informe que uno va a entregar después de la necropsia. Ya no dejar sus espacios blancos que se pueden prestar para adulteraciones y también, ¿cierto?, reduce la seriedad de nuestro informe. El sexo también es importante conocerlo porque hay patologías que son mucho más frecuentes en uno que en otro, ¿cierto? Hay unas que son muy obvias, por ejemplo, tumor de células de Sertoli, de Leydig, ¿cierto?, los tumores testiculares. Son obviamente exclusivos de los machos. En el caso de la hembra también, mastitis, endometritis, bueno, perdón, la mastitis no es exclusiva de la hembra, pero también hay mastitis en los machos, pero es mucho más frecuente en la hembra obviamente que el macho. Entonces el sexo es importante, igual que la edad.
hay patologías que son más frecuentes en un tipo de edad que en otro, ¿cierto? Las neoplasias son mucho más frecuentes en animales de edad avanzada. Por lo tanto, si uno está tratando con un animal más viejito, uno sabe que también en la necropsia puede encontrarse con la presencia de neoplasias, ¿cierto? Que pudieran ayudarnos a explicar lo que pasó. En el caso de animales muy jóvenes, ¿cierto? Uno está pensando quizás en alguna anomalía congénita o enfermedades infecciosas. Entonces la edad de alguna forma nos va a ayudar a, de nuevo, ampliar o reducir u orientar nuestro procedimiento diagnóstico, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de un ternero, ya la patología del cordón umbilical, no se van a presentar esas patologías en un animal de mayor edad. Entonces, hay cosas que parecen un tanto obvias, pero son importantes a la hora de practicar un análisis. Respecto a la identificación, se refiere, bueno, la presencia del chip, el número de identificación de los aretes, de los animales de producción, etcétera, ¿cierto? Tatuajes, por ejemplo, en el caso de algunos equinos, siempre va a ser importante porque en el informe tiene que ir esa información muy precisa respecto a qué tipo de animal fue el que nosotros necropsiamos, cuál era finalmente el que necropsiamos, para que esto no se pueda malinterpretar, especialmente en los casos que involucran lo legal, ¿ya? Por ejemplo, actualmente, ¿cierto? Está mucho más frecuente el que las personas traten de identificar finalmente la causa exacta de muerte de alguna mascota o de algún animal de su plantel productivo. Y porque a veces se utiliza como evidencia para algún tipo de denuncia, algún tipo de demanda, por ejemplo, de maltrato o de envenenamiento o de robo. Y en los casos que me ha tocado participar, es muy importante que uno identifique qué es lo que recibió, ¿cierto? ¿A qué animal recibí yo? La vaca número tanto, ¿cierto? Yo voy a entregar entonces una respuesta por ese animal, para que eventualmente un abogado, ¿cierto? El que participa de la demanda o el abogado defensor, en este caso de la persona que se está haciendo denunciar, no pueda utilizar esa falta de información diciendo, bueno, ¿a qué animal le hizo usted la necropsia? Aquí no está identificado, aquí no se dice qué es lo que se hizo. Entonces, es muy importante que toda la información esté completa, ¿ya? Así que partimos nosotros con esta reseña. ¿Qué animal estamos entonces trabajando? Después inspeccionamos el entorno. Acá, por ejemplo, para identificar en el potrero la posibilidad de que haya plantas tóxicas, eso es cuando uno va a ver animales de producción, mientras uno está conversando con los propietarios, conversando con los cuidadores, uno se fija de repente si hay algún tipo de planta tóxica o la presencia de compuestos tóxicos en el entorno. La literatura, por ejemplo, cita mucho la presencia de baterías de autos, ¿cierto? De desechos, a veces acumulados en algunos lugares. Las vacas o los caballos a veces tienen tendencia, por curiosidad y también por las sales, lamer esos líquidos que salen de las baterías, que en algunos son ácidos, ¿cierto? Que pueden dañar las mucosas. Y por otra parte, las baterías tienen mucho plomo, por lo tanto se pueden presentar casos de intoxicación crónica por plomo, ¿ya? Entonces a veces uno está un poco perdido respecto a lo que está sucediendo y la inspección del terreno, del lugar, pudiera de alguna manera ayudarnos a tener presente, por lo menos, algunos aspectos que pudieran ser. Casos que nos ha tocado a nosotros atender, por ejemplo, de intoxicación por algas, ya los bebederos, una cosa que uno no está esperando muchas veces, pero animales que presentan alguna mortalidad y lesiones que, según la literatura, son concordantes con estas intoxicaciones por algas, porque hay algas que producen toxinas también, y se observa que los bebederos tienen agua estancada con una gran cantidad de algas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, a veces uno no hace la inspección en el momento, pero uno, en el caso que nos tocó atender hace algunos años, la lesión era concordante y uno después consultando, bueno, ¿dónde están los bebederos del animal? Porque sospecho tal cosa, uno los va a ver y encuentra que están estas algas, entonces y confirma su diagnóstico, ¿ya? Entonces, muy importante. También la presencia de, no sé, material de construcción con clavos que estén apuntando, por la posibilidad de que un animal se dañó y se contagió del TET, le dio tétano, etcétera, etcétera. Presencia de otras osamentas, por ejemplo, de animales.
En el caso del anthrax, a veces hay casos de anthrax por animales que comen o están chupando huesos de animales que antiguamente murieron de anthrax y han sido desenterrados, ¿cierto? Y entonces todo eso, el entorno puede ayudarnos a guiar el posible diagnóstico o nuestro posible método de análisis que vamos a seguir también, ¿ya? No solamente las plantas tóxicas para animales de producción, también los animales de compañía, perros y gatos, a veces tienen tendencia a morder plantas, a veces por jugar. Y ya han habido casos de animales que se han intoxicado con plantas ornamentales, ¿cierto? Por jugar, ¿ya? Así que no hay que tampoco descartar esa posibilidad de repente de inspeccionar el lugar o preguntar por lo menos para tener mayor información. Otra cosa interesante es buscar marcas de agonía, por ejemplo, de violencia o la participación de terceros. Revisar el lugar, uno puede encontrar directamente restos de un veneno, por ejemplo. Ya se pueden encontrar restos de los contenedores de algún veneno que fueron administrados a propósito o bien accidentalmente. También se pueden encontrar marcas de agonía, que es algo importante porque resulta que no hay patologías que tienen una muerte hiperaguda, ¿cierto? Algunas causas de tóxica hiperaguda en que prácticamente no hay marcas de agonía y otras en las cuales sí el animal tiene que haber estado muchas horas agonizando. Ya entonces esas marcas de agonía, tanto en el terreno, por ejemplo, raspado, el animal estuvo pataleando en el suelo, marcas de dolor, que es cierto que pueden haber quedado tanto en el animal como en el entorno, pueden ayudarnos también a reconstruir qué es lo que puede haber ocurrido. Violencia, obviamente, ya también ha sido muy frecuente en el último tiempo y, por ejemplo, el encontrar hematomas subcutáneos, animales que han sido golpeados o que tienen señales de haber sido sometidos a violencia. Marcas en el cuello, por ejemplo, de haber estado mucho tiempo amarrados o amarrados en malas condiciones. Marcas en las patas, de haber estado maniatados, y especialmente los golpes. Este animal que les mostré en la fotografía anterior que había sido baleado, ¿cierto? Aquí no, no puedo entrar mucho en detalle, pero tenía varios impactos de bala. También tenía impactos en cráneo, ya tenía de golpes probablemente con palos, entonces el animal y con hematomas, por lo tanto el animal, la parte de haber sido, murió por los disparos, por la hemorragia aguda que provocan los disparos, también había sido maltratado. Entonces todo eso es evidencia, ¿ya? Por lo tanto, entonces participación de terceros. Otra cosa importante en la inspección del entorno es la presencia de otros animales. La presencia de otros animales es muy importante, especialmente cuando hablamos de enfermedades parasitarias, en las cuales sabemos de que hay muchos parásitos que realizan parte de su ciclo en una especie y continúan, ¿cierto?, en otra. Por ejemplo, la neosporosis, en animales de producción, en bovinos, casos de neosporosis y la presencia de perros vagos en el entorno o de también los perros del mismo campo, ¿ya? Perros y bovinos comparten muchos de los ciclos parasitarios. Ya tenemos acá la neosporosis, ¿cierto? Y hay muchos de estos parásitos entre los quistes diatídicos, etcétera, etcétera, en los cuales es importante conocer el estado sanitario también de animales de otra especie que estén ahí presentes. Otras mortalidades también. Es el único animal que ha muerto, cuándo fue, ¿cierto? Conocer un poco el historial de qué ha pasado en el predio o qué ha pasado en esa casa, ¿ya? Porque a veces tienen más de un perro o más de una mascota y ya no es la primera que muere. Por lo tanto, es importante conocer eso. Hace poco también hubo una denuncia que no prosperó, pero de la mortalidad de un gatito, ¿cierto? De la cual la persona sospechaba de que el cuñado ya antes había matado a uno de sus perros y sospechaba que ahora el gatito estaba siendo maltratado por esa persona. Entonces, son cosas que ahora se han ido sumando, ya sea por más preocupación por parte de las personas respecto a la salud de sus mascotas, ¿cierto? Que ha sido otra de las cosas que nos ha mostrado la pandemia, más tiempo con nuestras mascotas y que ha llevado también a que las personas muestren otro tipo de preocupaciones y las necropsias de tipo médico legal ya están siendo cada vez más frecuentes. Entonces es importante.
Bueno, finalmente, en la inspección ya ustedes habrán captado, ¿cierto?, cuál es el objetivo de esto. Incluir los comederos, bebederos, las camas, dónde están ubicadas, ¿cierto? Si el alimento tiene la presencia de esporas de hongos, el estado del agua, todo lo que nos pudiera de alguna manera entonces ir guiando a lo que posiblemente nos vamos a encontrar. ¿Ya? ¿Qué viene después? La anamnesis. La anamnesis es una de las etapas más importantes. La anamnesis tiene que ser ordenada, ya primero que todo. No es un interrogatorio, no es una conversación somera, sino que es un procedimiento, ¿cierto?, en la cual uno va obteniendo información a partir de ya sea el otro colega, ¿cierto?, o la otra colega que nos remite el caso, de la clínica, por ejemplo, el propietario de un animal de producción, el tutor de una mascota, etcétera. Alguien en el fondo que nos puede aportar información del caso. En este caso hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Porque aquí el objetivo es reunir información sobre el historial médico o de la vida del paciente. Ahí entonces uno empieza a conversar. No es un interrogatorio, ¿cierto? Ahí, como el siguiente punto dice que hay que usar un poco la inteligencia social, porque aquí, bueno, yo no soy más experto en ese sentido, pero no es un interrogatorio, ¿ya? Aquí la idea es que a la persona que le estamos haciendo las preguntas no sienta que lo estamos evaluando o no sienta que estamos sospechando de una negligencia o que estamos tratando de acusarlo. ¿Ya? A pesar de que en nuestro foro interno, ¿cierto?, puede que estemos sospechando seriamente de alguna, ya sea negligencia, maltrato, etcétera. La persona tiene que ser capaz de, ¿cierto?, sentirse cómoda para ir contándonos. Así, especialmente, les cuento por experiencia personal, que trabajo harto con neoplasia, ¿cierto? Entonces es importante, bueno, ¿hace cuánto que se dio cuenta de que su mascota tenía este tumor? Y ahí entonces, la mayor parte de las veces mienten. Siempre dicen, no, la semana pasada, ¿ya? Las neoplasias, por muy malas que sean, no son tan rápidas. Por lo tanto, uno después se da cuenta que, bueno, uno te le están mintiendo. La persona no quiere reconocer que no fue preocupada con su mascota o no se dio cuenta a tiempo y tratan entonces de evadir un poco las culpas. Lo mismo que también hemos observado a veces cuando los camperos o cuidadores de animales de producción tienden un poco a, no estoy diciendo que sean mentirosos, pero tienden a evadir un poco la precisión de las respuestas porque si se demuestra que, no sé, fue culpa del manejo o no le cambiaron la comida o algo hizo mal, ¿cierto? Temen de repente que vayan a ser despedidos o que los van a, no sé, le van a hacer pagar el animal. Por lo tanto, esa parte es compleja. Ya hay que tratar de obtener la información de la manera más precisa posible, pero muchas veces los propietarios, tutores, cuidadores mienten porque no quieren reconocer de que pueden haberse equivocado. Entonces, esta parte hay que tener mucha práctica para poder saberlo. Si me preguntan a mí, bueno, ¿cuál ha sido mi experiencia? La mayor parte del tiempo mienten. Y después de eso, cuando uno ya tiene los análisis hechos, uno empieza entonces a hacer una segunda anamnesis, en el fondo una anamnesis retrógrada, ya por inventar un nombre, y empiezan entonces a salir algunas informaciones que habían sido pasadas por alto. Ah, sí, al revés, por ejemplo, sí, me acuerdo que había sido mordido por otro animal. ¿Ya? Eso también, por ejemplo, el caso de las mordeduras, en que finalmente dicen, no, le apareció este tumor y resultó que finalmente fue un granuloma por una mordedura. Entonces ahí hago recuerdo de que sí, la otra vez peleó con un perro y le salió esta cosa. Entonces, esa información es muy útil. Me ha pasado muchas veces que uno le da vuelta al caso y no encuentra la causa exacta de ese granuloma, por ejemplo, o de ese absceso, y era porque había sido el animal mordido anteriormente y se le infectó la herida, pero a veces hay personas que evitan contar todas las cosas, ¿ya? Así que es importante este tema de la anamnesis, y muy útil, lamentablemente para nosotros que nos dedicamos a la patología. La anamnesis puede ser clave para poder resolver un caso. Necesitamos la información. Acá uno tiene que asumir que el otro colega o el tutor, propietario del animal o como quieran llamarlo, necesita una respuesta. Por lo tanto, si quieren que uno entregue una respuesta precisa, hay que tratar de hacer lo más preciso posible en la anamnesia. Así que este tema es importantísimo.
Y bueno, ya tenemos entonces nuestra reseña, tenemos una inspección del lugar, ya sea porque lo vimos nosotros o porque preguntamos, ¿cierto?, de nuestra anamnesis, temas del entorno. Y finalmente ya entonces empezamos a acceder al animal, primero mediante entonces una inspección general. En esta etapa uno lo que hace, como dice la palabra, es inspeccionar el o los cadáveres sin manipularlos. ¿Ya? Supongamos que uno llega entonces si tiene la posibilidad de ir al predio, uno encuentra al animal muerto tal como estaba ahí. O si no, o uno pregunta, ¿el animal usted lo movió o lo encontraron muerto tal como está ahí? En el caso de hacer la necropsia en un pabellón de necropsia, ¿cierto? Ahí muchas veces el animal ya ha sido transportado. Entonces saber bueno, el animal lo transportaron, dónde venía, para saber, por ejemplo, si se dañó la piel, fue en el transporte y no fue antes. Eh, entonces uno empieza a fijarse en todas esas cosas. Ve el animal por fuera, ¿cierto? Lo rodea, lo mira, pone atención en la posición del cadáver, por ejemplo. Hay posiciones que son de agonía, de dolor, otras que también tienen que ver con la posibilidad de que el animal haya sido movido, ¿cierto?, una vez que estaba muerto. Y eso lo va contrastando con las descripciones que uno encuentra en la anamnesis. Por ejemplo, no, el animal se quedó dormido y murió. Pero uno al ver el cadáver de dentro se encuentra que el animal tiene, marcas, por ejemplo, en los tarsos, en el carpo, que indicó que estuvo postrado, ¿ya? O estuvo pataleando por dolor, o tiene, incluso hay animales que se llegan a mutilar, a autoinfringir heridas por el dolor, ¿cierto? En los equinos, por ejemplo, cuando están con cólico, a veces llegan incluso a provocarse daño ellos mismos. Todo eso hay que fijarse, ¿ya? Y contrastarlo con la anamnesis que obtuvimos anteriormente. Entonces, esta inspección es importante en ese sentido. Revisar el estado de la piel, de los orificios naturales, por ejemplo, si hay presencia de secreciones en los orificios naturales, a veces por descomposición, ¿cierto? Que se acumulan gases y empiezan a empujar los gases y secreciones por los orificios. Hay también cambios post-mortem que uno tiene que mirar. ¿Cuándo lo encontró el animal o cuándo murió o no? Murió recién y resulta que tiene cambios post-mortem avanzados. O también artefactos causados por los carroñeros. Ya acá también es muy frecuente que el animal haya sido, por ejemplo, encontrado más o menos tardíamente y los jotes ya le habían sacado los ojos, por ejemplo, o habían provocado artefactos en la piel por los picotazos. De tenerlo en cuenta. O la presencia de entomofauna cadavérica, igual que nos va a ayudar a determinar la data de muerte o intervalo post-mortem. Putrefacción, ciertos signos de putrefacción. Todo esto nos va ayudando a saber más o menos el tiempo de muerte y con qué nos vamos a encontrar, ¿ya? Porque muchas veces el tiempo de muerte puede ser muy avanzado o en época estival, ¿cierto? Ahora en verano la descomposición ocurre muy rápido. Tener entonces presente estos tiempos de muerte. Otra cosa que es tremendamente importante, ¿cierto? Que ha sido siempre importante, pero ahora especialmente uno lo vuelve a recordar por estos tiempos de pandemia, la identificación de lesiones que pudieran poner en riesgo la propia bioseguridad. Recuerden que en la medicina veterinaria hay muchas patologías que son zoonóticas, ya muchas. Entre esos, una de las más peligrosas, ¿cierto?, es el anthrax. Por lo tanto, poner atención en lesiones que se pueden inspeccionar por fuera, ¿cierto?, que pudieran indicar que está en riesgo la bioseguridad. Un animal que está muy hinchado, por ejemplo, con esas secreciones en los orificios naturales, pudieran ser indicativos de anthrax, y a veces uno evita entonces hacer esa necropsia por el tremendo riesgo que significa. O lo otro, que también uno se fija en esos artefactos de la descomposición, ¿cierto?, en la cual el animal está con mucho gas, en la cual uno sabe que probablemente al abrir el cadáver se va a encontrar con muchas rupturas de órganos por la descomposición y a veces no tiene mucho sentido hacer la necropsia porque no va a encontrar más que artefactos, ¿ya? Pero por un tema de la bioseguridad es importante, muy importante entonces la protección personal. Y entonces para evitar que pudiéramos correr riesgo de infecciones, o por ejemplo recuerden que la tuberculosis también se transmite, pudiera saltarnos secreciones en los ojos, la brucelosis también, la leptospirosis, hay muchas patologías la cual uno puede correr riesgo si no se cuida bien, ¿ya? Entonces hay que tenerlo presente.
para a la hora de realizar entonces después la necropsia. ¿Ya? Bueno, una vez que tenemos entonces esta inspección realizada, tenemos ya una imagen bastante acabada del entorno, identificamos nuestro animal, ya conocemos los antecedentes anamnésicos, inspeccionamos al animal. Ahora sí empezamos entonces a hacer el análisis de nuestro cadáver. Para eso les subí los links en Educa, ¿cierto? De la clase, en la cual ahí son varios videos que fue realizado por el doctor Lecoq, ahí ligado al SAC, en la cual hizo con mucho detalle videos sobre desde los instrumentales que podemos utilizar y todo el procedimiento de necropsia, ¿ya? Así que es un video muy completo de la técnica de necropsia. Insisto, la técnica de necropsia, porque una cosa uno puede hacer muy bien la técnica, pero la interpretación es lo que finalmente nos va a permitir entonces dar la respuesta para lo cual nos llamaron a hacer la necropsia, ¿ya? Así que espero que les haya quedado claro esta parte introductoria y revisen los videos sobre la parte técnica. Que estén muy bien entonces, ahí estamos en contacto.